Retomamos entonces con la transmisión de nuestras conferencias virtuales pertenecientes a las jornadas Figura del Apocalipsis, la figura del Apocalipsis y los imaginarios del fin del mundo. Voy a dar la bienvenida a mi colega Martín Duhalde, profesor de filosofía. Hola Martín, ¿cómo estás? Hola Emiliano, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bien, junto a Martín vamos a coordinar entonces la primera de las conferencias de un autor ensayista muy interesante, del que podemos encontrar libros como Pixelar a Platón, Filosofía Zombie, Políticas de la Nueva Carne, el libro en el que analiza el cine de Cronenberg, y una extensa cantidad de libros. Es un autor que ha sido muy prolífero al momento de publicar. Se trata entonces de Jorge Fernández Gonzalo. Le damos la bienvenida. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola Emiliano, buenos días Martín. Buenos días, para mí son buenas tardes porque estoy en España, encantado de ser invitado por vosotros. Hola Jorge, ¿cómo estás? Muchas gracias por participar. Gracias. Bien, creo que cuando pensamos y definimos, te pido, Martín, si podés cortar el micrófono un momento. Ahí está, hay un poquito de eco. Cuando pensamos la temática de las jornadas, que sea la figura del apocalipsis y los imaginarios del fin del mundo, rápidamente me vino a la mente el nombre de Fernández Gonzalo a partir de su emblemático libro Filosofía Zombie, en el cual analizaba como si fuera una edición especial en VHS o en DVD, toda la obra de Romero, ¿no? Y además incluía algunos bonus track para pensar desde la filosofía cómo estas figuras representaban el agotamiento de la cultura y la presentación de un tipo antropológico degradado, caracterizado por su mutismo y por su comportamiento de horda. Rápidamente me vinieron ciertas imágenes que me hicieron pensar que para la apertura de las jornadas era una gran ocasión para invitar a Fernández Gonzalo, también a partir de las ventajas que nos ofrece la virtualidad y esta posibilidad de generar articulación con docentes e investigadores de otras universidades. Así que bueno, Jorge, te damos paso a tu conferencia. Muchas gracias. Para mí, ya digo, es un honor poder estar aquí y además hacerlo con las facilidades que nos deja la tecnología, pues siempre es una comodidad, ¿no? Te agradezco también, sobre todo, que hayas pensado en mí y que tenga este lugar, este pequeño trono que supone la apertura de esta sesión de hoy. Voy a hacer algo un poco en la línea de filosofía zombie, que es un texto que, como bien decías, supuso quizá mi gran apertura, me ha permitido ese diálogo con Hispanoamérica, con otras latitudes, gracias a que fue un libro bastante difundido y demás, pero es un libro que ya se me ha quedado un poco lejos, ya tiene más de 10 años, ha envejecido, no sé si bien o mal, tampoco sé si yo he envejecido bien o mal, pero por lo menos sí que vamos a poder retomar algunos rastros de algunos jirones de piel que había en ese texto. Mi ponencia voy a intentar que cubra un poco más de media hora, que bordee los 40 minutos para que pueda haber un posible diálogo. Mi ponencia se titula Apocalipsis espectral, del realismo capitalista de Fischer a la ontología derridiana a través de las ficciones apocalípticas, y voy a tratar de hacer un recorrido que, partiendo de algunas ideas de Fischer o recabando en algunas ideas de Fischer, porque realmente no sé cuál es el punto de partida de mi tesis, voy a intentar elucubrar, voy a intentar bordear algunas hipótesis y voy a acabar en Fischer y voy a acabar en Derrida, hablando de espectros y hablando de apocalipsis, de distopías y de deudas. Vamos a ver qué tal. Comienzo. La palabra apocalipsis, como sabéis, en sus orígenes etimológicos, hacía referencia a una revelación. El apocalipsis no significaba nada más que una catarsis colectiva que tendría como resultado el advenimiento de un mensaje divino, la desocultación de una verdad que no alcanzamos a ver en nuestro día a día. Lo apocalíptico, por tanto,
coincidía con el descubrimiento catastrófico de un saber oculto, porque todo saber puede tener ese componente catastrófico, un saber desconocido, trascendente, y por lo tanto, desde esta perspectiva, hablar del apocalipsis implica hablar de un acontecimiento rompedor, disruptor, que propone una nueva apertura, una nueva brecha en nuestro horizonte de conocimiento, pero también y de forma consecuente estaríamos hablando de una brecha en nuestro universo físico y social. Si el relato físico, el relato bíblico mostraba que el saber podía tener consecuencias al robar el fruto del árbol del conocimiento, como le ocurría a Adán, unas consecuencias catastróficas para la humanidad, el cierre de este relato bíblico, el cierre de la Biblia como gran cosmogonía, sería también un hecho de magnitudes similares, tendría un motivo similar. Todo saber es peligroso, es terrible, es temible y nuestra supervivencia depende de mantener cerrada la puerta para que no entren por ella todos los demonios del inframundo o peor aún para que no seamos nosotros los que nos abalancemos a ese otro lado del espejo movidos por nuestra curiosidad. Entonces es posible pensar que nuestro desarrollo tecnológico y científico actual en las últimas décadas nos habría acercado un poco más a ese umbral en donde todo conocimiento corre el peligro de volverse contra nosotros, de volverse apocalíptico. A mayor saber, mayor temor hacia ese mismo saber y mayor proximidad con el apocalipsis como destino fatal de esta soberbia intelectual y tecnológica en la que estamos, ¿no? Entonces, tal y como propone Derrida, ese tono apocalíptico sería un motivo recurrente en nuestro modo de hacer filosofía, pero también en nuestro modo de pensar el mundo. Podemos hablar de un miedo atávico recuperado a partir de la caída de la bomba atómica y del terror nuclear que se estaría reproduciendo en todos los ámbitos del saber, incluso en la cultura popular cinematográfica. Nos dice Derrida los temas escatológicos del fin de la historia, del fin del marxismo, del fin de la filosofía, de los fines del hombre, del último hombre, etcétera, eran en los años 50, hace 40 años, está escribiendo en los 90, eran el pan nuestro de cada día. Este pan de Apocalipsis no se nos caía ya de la boca, con toda naturalidad, con la misma naturalidad con la que tampoco se nos caía de la boca aquello que después de 1980 denominé el tono apocalíptico en filosofía. Hay un tono apocalíptico en filosofía, en la cultura popular, y habría que ver por qué o qué consecuencias tiene o cuáles son las derivas de este tono apocalíptico. Eh, ante la imposibilidad de dar con un mensaje, con una revelación divina, parece que en la ficción actual estamos abocados a repetir obcecadamente, obscenamente incluso, y de forma casi traumática, aquí estoy pensando en una especie de lacaniano retorno de lo real apocalíptico, estamos obligados a repetir la imagen del fin del mundo. Soñamos con el fin del mundo, con el desmoronamiento del mundo, con el cierre de todo universo social, en parte como liberación a ese malestar de la cultura del que nos avisaba Freud hace ya un siglo, ¿no? La fantasía del fin del mundo es una fantasía, me atrevo a decir, completamente tranquilizadora. Necesitamos, por decirlo de nuevo con jerga lacaniana, necesitamos el fantasma del fin del mundo, algo que nos permita congraciarnos con este estado catastrófico en el que vivimos y esas imágenes tienen ese poder fantasmático, consolador, de algún modo. Lo que nos permite afirmar entonces que todo apocalipsis es de algún modo y por su propia naturaleza espectral, es un fantasma lacaniano, ¿no? Una especie de consuelo de la fantasía, de espectro, de imaginación que construimos para satisfacer nuestros deseos. Y como voy a proponer en esta charla, este apocalipsis espectral es también un apocalipsis de la deuda, una cierta deuda ontológica que contraemos con la realidad. Hay unas aportaciones muy sugerentes del pensador Gunther Anders que nos permiten aclarar algunas cuestiones sobre la naturaleza del apocalipsis. Anders no es un autor muy conocido, imagino que en ese lado del charco tampoco, aquí en España no se le cita especialmente, pero fue famoso por dos cosas, dos o tres cosas, es que fue alumno de Heidegger y también estuvo casado con Hannah Arendt.
¿vale? Y también por ser uno de los primeros filósofos activistas contra la escalada nuclear. Gunther Anders, había propuesto dos tipos de apocalipsis en relación con esta especie de doblete semántico que ofrece el término, ¿no? Tendríamos el apocalipsis normal, el apocalipsis etimológico, el apocalipsis de la revelación, el mensaje revelado, que tendría esas resonancias bíblicas, y luego tendríamos un apocalipsis desnudo, nos dice Anders. Esto es, tendríamos la catástrofe total, sin mensaje, sin redención, una catástrofe destructora a la que desde hace algún tiempo estamos abocados y que en el tiempo de Anders, en la época de Anders, coincidiría con el lanzamiento de la primera bomba nuclear en Hiroshima. Se aprecia, por tanto, se aprecia, por tanto, una cierta paradoja, porque el propio Gunther Anders describe este apocalipsis sin revelación gracias a que ha tenido una revelación. La revelación de ver el hongo nuclear, la bomba de Hiroshima, que de repente le suscita la idea de que, no, de que vamos a morir todos y de que no va a haber una revelación, un mensaje, ¿no? Hay un texto que cita el propio autor, que dice: comprendí enseguida, probablemente ya el mismo 7 de agosto, un día después de Hiroshima y 2 días antes del ataque nuclear contra Nagasaki, que fue el segundo y absolutamente imperdonable, que el 6 de agosto representaba el día cero de una nueva era, el día a partir del cual la humanidad ya era irrevocablemente capaz de exterminarse a sí misma. Esta revelación de un apocalipsis sin revelación, es decir, este apocalipsis desnudo que podría darse en principio, nos dice Anders, a partir de un desastre natural, pero podría ser otras muchas consecuencias, ¿no? Y la ficción se hace eco de ello. Tenemos desastres nucleares como en el videojuego o en la serie Fallout, que ha aparecido recientemente en los medios. Podríamos hablar de una crisis de combustibles, como ocurría en la película de Mad Max, de un desastre ecológico o espacial, como en las películas de Meteoritos, Armageddon o Deep Impact, o en la película de 2004 El día de mañana, también por un conflicto geopolítico, como ocurrió con el 11S, que de algún modo fue un apocalipsis y de algún modo también fue una ficción a través de los medios, un simulacro, nos diría Baudrillard. También podría ser por una pandemia zombie, como ocurre en The Walking Dead o en The Last of Us, tanto el videojuego como la serie, o incluso por el avance de las inteligencias artificiales, como ocurría hace muchos años, aunque ahora vuelve a estar de moda, con la saga Terminator y con el personaje o la inteligencia artificial Skynet. La pregunta es, ¿y si la ficción sobre el fin del mundo constituyera de algún modo una manifestación de esa revelación? ¿Vale? ¿Y si estas ficciones ya están lanzándonos ese mensaje? O por decirlo de otra manera, ¿y si el goce por soñar con el apocalipsis es el verdadero contenido revelado del apocalipsis? ¿Y si estamos disfrutando del apocalipsis y ese era su mensaje, un mensaje casi podríamos decir lúdico, hedonista, ¿no? Esto implicaría dos cosas. La primera es que ya estamos en el apocalipsis y, por supuesto, que no ha pasado nada, que no ha pasado gran cosa, que seguimos nuestro día a día como seres apocalípticos o posapocalípticos y, por lo tanto, la segunda cuestión es que esto implica una cierta decepción. Estamos esperando cómodamente a que el mundo acabe y así llevamos ya varias décadas viviendo una agonía interminable y esto, como no llega a darse, no llega a producirse, nos produce una desazón, nos obliga a reformular nuestro acercamiento imaginario al apocalipsis. El apocalipsis ya no es lo que era y ahora solo nos queda, como buenos yonkis de estas fantasías destructivas que somos, solo nos queda hallar consuelo en las distopías, en una especie de dilatación interminable del apocalipsis, un apocalipsis postergado que nunca llega, que nunca acaba de producirse, pero que siempre está ahí, porque el apocalipsis, de algún modo, constituye un objeto de deseo. Y el único modo de obtener algún tipo de satisfacción a partir del apocalipsis pasaría por recrearnos en esta interminable dilatación del tiempo. Bien, pues la ficción apocalíptica ha dado ha dado paso hoy a esta fantasía distópica como una especie de fantasma que no quiere abandonar la casa encantada. Y si es así, mi pregunta es, ¿bajo qué signo ideológico
o desde qué posicionamiento o desde qué tendencia política estas ficciones encaran o encarnan los problemas de nuestro tiempo, ¿no? O dicho de otro modo, ¿qué ideología albergan estas recreaciones apocalípticas / distópicas, estos espectros de la ficción? Y lo que quería hacer era detenerme en una de estas ficciones más recientes, la serie The Last of Us, como sabéis, basada en un videojuego, el cual nos deja suficientes hilos sueltos de los que tirar para llevar a cabo una revisión filosófica sobre el fin del mundo, sobre el concepto del fin del mundo y demás. Un pequeño resumen para quien no conozca la serie The Last of Us. Nos encontramos ante un videojuego de acción y de terror que recientemente, hace un año, se adaptó a la pequeña pantalla, en donde manejamos o observamos principalmente a dos personajes, a Joel y a Ellie, que deben sobrevivir en un escenario posapocalíptico en el que una cepa del hongo Cordyceps ha infectado a la mayor parte de la población, despertando en ellos una ansia irracional por devorar carne humana, ¿no? Es la típica historia de zombies, pero con otro lore, con otro trasfondo narrativo. Bien, pues la historia de The Last of Us comienza justo con el inicio de un brote pandémico en el año 2013, que es el mismo año en el que se lanza el videojuego, y en él Joel y su hija Sarah, no Ellie, sino otro personaje, Sarah, Joel y su hija viven en un barrio de Texas, en un barrio suburbial, cuando de repente se desata la histeria colectiva por esta pandemia, por esta enfermedad, y deciden subir a su furgoneta y escapar de allí corriendo. Durante la escaramuza, un policía confunde a la niña con un infectado y la mata de varios disparos. Y luego la acción da un salto de casi 20 años, más o menos, en donde vemos un universo devastado, con una sociedad de supervivientes en donde la rapiña y los intereses particulares pueden llegar a poner en riesgo la supervivencia y también los valores, los valores morales de los propios protagonistas, ¿no? Joel ya no es un hombre, ya no es un padre protector, entregado a su hija que ha muerto, como veíamos en las primeras escenas, sino que ahora es un contrabandista, aparentemente es un tipo sin escrúpulos, que vende sus servicios al mejor postor. Tras buscar un cargamento de armas robado en el juego, en la serie, él y su socia, Tess, descubren que están en manos de las Luciérnagas, que son un grupo paramilitar, unas armas que han robado ellos o que han interceptado. Como Tess y Joel quieren recuperar esas armas, los Luciérnagas les proponen un extraño cambio, una extraña petición. Les van a entregar las armas, pero a cambio deben escoltar a Ellie, que es una chica cínica, una descarada adolescente, más o menos de la edad que tenía la hija de Joel cuando murió, y deben llevarla a una base de Massachusetts sin saber por qué. No sabemos cuál es el motivo. Los protagonistas aceptan y durante el recorrido ocurre algo sorprendente. La chica, Ellie, tiene una mordedura en el antebrazo y entonces los otros se asustan porque saben que en 2 días o en unas horas se va a convertir en una especie de zombie, pero la chica les dice que no se preocupen porque está cicatrizada. Efectivamente, esta chica no es inmune a la enfermedad, ha sido mordida, pero no se ha contagiado, lo cual hace que sea mucho más valiosa su vida que la de cualquier otra persona en este futuro apocalíptico y sea necesario escoltarla y llevarla a algún sitio para que investiguen por qué ella es inmune a esta plaga. Bueno, pues con estas premisas, la trama transcurre en ese horizonte desolador, muy parecido al de otras propuestas literarias o cinematográficas, como La carretera, de Cormac McCarthy, o los videojuegos, cómics y series de Walking Dead, o el videojuego Fallout, etc., ¿no? En todos ellos encontramos unas señas de identidad similares. Hay una destrucción del orden social, del mundo tal y como lo conocemos, tramas que exploran las propiedades negativas que se desprenden de la falta de un orden social estable y también la exaltación épica de unos pocos personajes que consiguen organizarse y sobreponerse a los efectos de la situación, estableciendo alianzas, redes de cooperación, etcétera, que desafían
o un sistema perverso y corrupto o un sistema inexistente, ¿no? Entonces, estamos ante una reconversión de los viejos mitos del imaginario estadounidense, con la figura del cowboy, ¿no? Que debe abrirse paso por el salvaje oeste, imponiendo a tiros sus ideales, pero aquí con otra serie de protagonistas. De hecho, en la serie Fallout, si lo habéis visto hace poco, esto no es una metáfora, es parte del lore. Hay un personaje, que es el necrófago, que en el pasado era un actor de Hollywood y aparece vestido como un vaquero, disfrazado de vaquero, para hacer diferentes escenografías, diferentes obras de teatro, de cine o lo que sea. Bien, pues además de la figura del cowboy, del outsider, lo que tenemos lo que tenemos que considerar también es que el marco de reflexión de la posmodernidad también es apocalíptico por sí solo, ¿no? La propia noción de historia o de historicidad en la posmodernidad es de algún modo distópica. Y de hecho el propio Gunther Anders lo definía muy bien. En 1956, adelantándose a Lyotard y a todos los posmodernos, escribía: el hombre vive sin tiempo y por tanto sin el horizonte en que únicamente podría emerger el final del futuro, o sea, la posible catástrofe. Nos han quitado el apocalipsis en el año 56 con la bomba atómica porque ya no tenemos esa especie de demora o de espera hacia el apocalipsis. Nos han quitado el tiempo de espera del apocalipsis, igual que en la posmodernidad el tiempo también confluye y ya no hay una especie de linealidad, de progreso, ¿no? Entonces, posmodernidad y distopía se entrecruzan, ¿vale? Y aquí podríamos incorporar una idea muy manida y muy utilizada en los estudios culturales, que el propio Slavoj Žižek o Mark Fisher lo toman directamente de él, la idea de Freddie Jameson, que como sabéis nos dejó hace 2 o 3 días, hace muy poquitos días falleció. Jameson decía que, que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Y gran parte de las ficciones actuales se construyen sobre esta noción, ¿no? Sobre que es más fácil, es imposible cambiar el sistema, por lo tanto, dediquémonos a destruir el mundo, a dinamitarlo desde dentro. Son habituales los imaginarios catastrofistas en donde el mundo y el capitalismo se destruyen al mismo tiempo. Ocurren de Last of Us. Se destruye el mundo, se destruye todo el sistema, ¿no? Eh, lo que podríamos ver aquí es que el capitalismo y el fin del mundo coinciden, o incluso que la realidad y el capitalismo coinciden, como proponía Fisher, ¿no? No hay un más allá del capitalismo, no hay alternativas, no hay un resquicio para que tenga lugar la aparición de lo nuevo. Eh, de algún modo se podría decir que el mundo y el capitalismo coinciden y toda posibilidad de engendrar un futuro, de dar rienda suelta a la exploración de una alternativa o a una nueva vía de comprensión de las cosas, está supeditada al marco de realidad que ha impuesto el modelo capitalista. Esto sería un realismo capitalista, en palabras de Fisher. El capitalismo no solo constituye un modelo económico y social, sino que propone una ontología, un marco inevitable de relaciones para el sostenimiento de la vida social, basada en ese imperativo de crecimiento, en la imposición de un léxico empresarial, nos dice Fisher, y en la ruptura sistemática de toda posibilidad de apertura hacia un espacio de inteligibilidad alternativo. Nos dice Fisher que estaríamos ante una lenta cancelación del futuro. No hay más espacio que este capitalismo y este capitalismo no construye más tiempo para nosotros, por decirlo de algún modo. En consecuencia, las distopías son el resultado de una falta de futuros, de un espectro atrapado en esa casa encantada de la ficción que no puede ver que hay más allá de ese espacio intersticial, de ese umbral que es nuestro fin de la historia. Pensemos, por ejemplo, en la relevancia que hay en la sustitución del término apocalipsis por distopía. Como hemos comentado, apocalipsis significa descubrimiento, revelación. Todo apocalipsis es una revelación del final y, por lo tanto, una especie de último trazo que permite dibujar la trama de la historia precedente. Nuestro problema es que nos falta el contenido esencial del apocalipsis. Estamos
deseando obtener ese descubrimiento o esa revelación que no llega y que nos permitiría descubrir el sentido histórico de nuestro proyecto humano, de nuestro periplo, ¿no? Dicho de otro modo, necesitamos un verdadero apocalipsis para poder entender el capitalismo y por eso hemos creado su marca blanca, su versión barata, que son las distopías, ¿no? Sin un apocalipsis como Dios manda, la distopía nos viene bien, nos conformamos con la distopía, ¿no? Volviendo a The Last of Us, estas monstruosidades, estos seres fúngicos, estas especies de criaturas con hongos por la cara y demás, serían una especie como de zombies, que en el fondo no son más que excusas para proponer otras cuestiones. Y así lo ha entendido muy bien la adaptación televisiva de 2023, del año pasado, en donde realmente solo hay 2 o 3 incursiones en la pantalla, con esto. De los 9 episodios creo que hay 2 o 3 escaramuzas, 2 o 3 peleas con zombies, ¿no? Lo que merece, por tanto, merece la pena señalar las equivalencias y conexiones que se establecen entre los infectados y el propio género distópico. Es decir, el zombie o el infectado y la distopía se solidarizan, se parecen estructuralmente. En ambos casos estamos ante instancias liminares, algo que está en el límite, expresiones de un umbral. Los zombies están en el límite de lo humano, en una frontera que ya no es la del más allá. De hecho, frente a otras manifestaciones de zombies de los años 80 y de los años 90, en donde eran muertos vivientes que salían de las tumbas y demás, ahora los zombies no tienen esa parafernalia religiosa y realmente son una especie de infectados que aluden a un exceso en nuestro propio saber, un exceso en nuestra vida hipertecnológica, una especie de metáfora de esas prácticas biopolíticas y esa manipulación farmacológica de los cuerpos que ocurren en el sistema capitalista y que tienen un impacto masivo sobre el medio. Podemos hablar, por tanto, de una lenta cancelación de lo humano, por hacer un juego de palabras con Fisher, o incluso bromear con una especie de realismo zombie, por el cual nos es imposible pensar más allá de este individualismo zombificado neoliberal que nos empuja a construir hordas de zombies en lugar de comunidades operativas, ¿no? El monstruo no es el más allá, sino que es un exceso propio de lo humano, una especie de umbral de lo humano, del mismo modo que la distopía no es algo que esté más allá de nuestro tiempo, como ocurre con la utopía, sino que es una especie de afuera inherente a nuestra propia temporalidad, de un umbral traumático reprimido de nuestra propia temporalidad agotada. Por tanto, infectados y distopías se corresponden, tienen una estructura idéntica. Con esto damos una respuesta a algunas cuestiones esenciales a la hora de interpretar los imaginarios apocalípticos o distópicos. Los monstruos no son, los monstruos no son, al menos en The Last of Us y en otras series parecidas, no son elucubraciones del futuro, no son amenazas del futuro, pero tampoco son no son metáforas acuciantes del presente. Más bien podríamos hacer una especie de repliegue dialéctico hegeliano y decir que los monstruos anuncian la imposibilidad del futuro, la imposibilidad de aproximarnos a ese futuro, de constituirnos en ese proyecto moderno y de configurar nuestra propia humanidad a partir del progreso. El zombi, por tanto, es la brecha inherente a lo humano, una especie de corte, exceso, nos diría el psicoanálisis, un corte, exceso que impide la totalización del ser humano como proyecto utópico y, por lo tanto, una especie de distopía de lo humano y, como señalaré un poco más adelante, también una especie de deuda, una deuda que contraemos con lo humano. Eh, hay un ejemplo que lo explica bastante bien, un ejemplo de Mark Fisher en Realismo Capitalista, en donde habla de la película Children of Men, aquí se tradujo por Hijos de los Hombres, en una escena, creo que está casi al principio, en una escena de la película de Alfonso Cuarón, hay un personaje, Teo, el protagonista, que visita a un amigo, y este amigo vive en un edificio rodeado de
iconos del arte y de la cultura pop. El David de Miguel Ángel, el Guernica de Picasso o incluso el cerdo hinchable de Pink Floyd, ¿no? Y Theo le pregunta qué importancia tiene eso, qué valor tiene eso. Porque claro, recordemos que en la película la humanidad se ha vuelto estéril y no va a haber una segunda generación para la cual conservar esos elementos, ese patrimonio, ¿no? Y cuando le preguntan, la respuesta que le da este amigo es contundente. Simplemente trato de no pensar en eso. ¿Para qué sirve conservar el arte? Simplemente trato de no pensar en eso. Mark Fisher nos dice que esto sería una muestra de hedonismo nihilista, ¿vale? Este hedonismo nihilista nos permite ilustrar muy bien esa dimensión reconfortante que tiene el cine distópico. Ante la distopía en la que vivimos, ¿para qué crear escenarios, para qué crear escenarios distópicos en las películas, en el cine, en los cómics, en los videojuegos? Pues precisamente para no pensar en ello. Ya sea Hollywood, Netflix, Marvel, son ellos los que están pensando por nosotros, que piensen ellos estas cosas, estas distopías, mientras yo me entrego al reconfortante placer de ver cómo ellos han diseñado un fin del mundo televisado para mí. Bien, pues Mark Fisher relacionó esta dimensión distópica con el neoliberalismo y en una línea, y esa es la misma línea que aparece en algunas reflexiones de The Last of Us. El propio Fisher habla de la ambivalencia ideológica del neoliberalismo, el cual rechaza por un lado las imposiciones del Estado, pero las considera como una mano autoritaria que trastoca la disposición autorregulable del sistema financiero, pero al mismo tiempo intenta llevar a cabo prácticas intervencionistas, intenta meter mano, apropiarse de las ideas del Estado, intenta meter dentro del Estado la semilla del neoliberalismo o incluso utiliza el neoliberalismo utiliza el Estado, perdón, para sacar a flote el sistema bancario, como hemos visto con otras crisis, ¿no? ¿Qué tiene que decir entonces el neoliberalismo ante las distopías? ¿O qué tienen que decir las distopías con el neoliberalismo? Aquí creo que hay opiniones o posiciones divergentes. Si nos asomamos a, si nos asomamos eh, a los capítulos de The Walking Dead, vemos como hay cierto anti-individualismo neoliberal, ¿no? Parece que el Estado ha caído, el capitalismo es irrecuperable, pero es posible para los protagonistas en The Walking Dead generar redes de asociación y comunidad que no acaben repitiendo los mismos errores, aunque se enfrenten a otros retos y a otras amenazas diferentes, ¿no? Pues además, en las últimas temporadas hay unos ingenieros que logran recuperar inventos, que utilizan determinados avances tecnológicos y que generan sociedades pacíficas, razonablemente exitosas, que no pasan por el capitalismo, pero que tampoco se quedan apegadas a una especie de... Mark Fisher habla de anarco-hippies primitivos, como en Avatar. No se basa en lo primitivo, no busca un primitivismo, sino algún tipo de alternativa a este avance del capitalismo. Bien, pues en The Last of Us la cosa no es tan sencilla y creo que eso es uno de los mayores aportes del trasfondo ideológico de la serie. Me refiero sobre todo a la serie. En las primeras sociedades que aparecen tras la catástrofe en este universo, en este escenario, nos hacen pensar que son sistemas totalitarios basados en regímenes feudales que no suponen alternativas reales al capitalismo existente, sino extensiones del mismo, pero con otras señas de identidad y con otras limitaciones, ¿no? La obra parece decirnos que los monstruos, de algún modo, encarnan nuestro miedo a la falta de asideros institucionales, ¿no? Como el Leviatán de Hobbes. En medio de este escenario, los protagonistas son contrabandistas, es decir, eluden el sistema por la puerta falsa de la legalidad. Hay otros personajes que buscan también otro tipo de organización política, como una especie de
una especie de anarquía que aparece en el capítulo 3, con estos personajes homosexuales que viven apartados en su universo cerrado, limitado en una especie de casa, etcétera. Pero sí que hay un momento en la serie de The Last of Us en donde vemos un claro ejemplo de sociedad de tintes comunistas que me interesa señalar en este momento. En el episodio 6 de la serie, Joel se encuentra con su hermano después de estar durante mucho tiempo viajando con él y a un lugar seguro, y este le explica cómo en su asentamiento todos aportan y comparten sus recursos. No es una sociedad dictatorial, sino es una sociedad, una comunidad en donde se comparte. Y le dice Joel, luego es un comunismo, sois comunistas, es comunismo. Y el hermano dice que no no es eso. Pero otra compañera del hermano, María, le dice que sí, que literalmente somos una comuna, luego somos comunistas, ¿no? Hay una especie como de guiño ideológico a esa distopía en donde el comunismo aparece como alternativa viable al capitalismo. Bien, siguiendo con el tema de los monstruos encarnan una vinculación ambigua con respecto a los imaginarios políticos. Son el temor a los cambios o a la inestabilidad política, representan ese miedo a abandonar la seguridad de nuestro hogar o constituyen palancas de cambio, ¿no? Vectores sintomáticos de ese desgaste del sistema y de la necesidad de generar nuevas formas de asociación y de comunitarismo. Bien, pues en la serie no es fácil dar con una explicación, ¿no? El problema de fondo de la serie no parece señalarlo de forma evidente. Además, es contradictorio porque sobrevuela durante todo el tiempo la necesidad de reconstruir el sistema, de volver de nuevo al orden establecido y de atajar el apocalipsis. Esto ocurre sobre todo con la figura de Ellie. Ellie representa esta tendencia. Ella solo ha conocido el mundo del desastre, quizá como cualquier veinteañero de nuestros días, que solo conoce la precariedad del sistema y la falta de oportunidades, y por ello Ellie además posee un rasgo diferenciador, y es que es capaz de devolver al mundo a su estado previo, al paraíso perdido del capitalismo neoliberal. Es decir, el mensaje es claro. La ficción zombie ha elaborado una nueva retórica del elegido que se distancia un poco de la de Walking Dead, que fue un poco el boom de esta zombie exploitation, ¿no? La nueva retórica nos habla del elegido, de un individualismo neoliberal, y en este caso, Ellie, que es la última de nosotros, constituye la última esperanza para que se produzca esa reversión y se pueda volver al orden establecido. The Walking Dead exploró esa vía catastrófica, pero no pensaba que hubiera una vuelta atrás. Los zombies habían llegado para quedarse, ya todo iba a ser así. Eh, Sin embargo, con Ellie viene a cambiar el mundo a mejor, pero no lo viene a cambiar a mejor, lo viene a cambiar a lo que teníamos antes. No es una heroína como tal. Representa la vuelta al mundo al capitalismo estándar, en donde hay ferias, hay salones de videojuegos, como en uno de los capítulos, hay comodidades, etc. Entonces, no hay en The Last of Us un anhelo por el cambio o por la conquista de derechos, sino un goce obsceno por los placeres y comodidades perdidas. Es decir, el mensaje que se le asigna a Ellie es el de querer que la máquina siga funcionando, parchear los problemas que hayan sucedido en su funcionamiento y volver a poner la máquina en funcionamiento, ¿no? Lo cual tiene un especial significado para los espectadores que vimos la serie después de la pandemia, después de 2022. Es decir, que The Last of Us vuelva a encontrarse con los espectadores, recordemos que el videojuego es anterior, que vuelvan a encontrarse con nosotros en forma de serie después de la pandemia, no es casual, o por lo menos no se puede interpretar de forma aséptica. Su éxito podría estar relacionado con ese obsceno anhelo que hemos compartido una generación, de volver a conquistar el capitalismo y volver a ese modelo neoliberal prepandémico acomodado que teníamos antes, ¿no? Lo que nos muestra este ejemplo, y algunos otros en la ficción, es que los imaginarios distópicos han entrado en un movimiento de repliegue, de conservadurismo, en donde, parafraseando a Jameson, es
más fácil fantasear con volver al orden establecido que aprovechar el fin del mundo para generar nuevos modelos de compromiso social. Y aquí podemos retomar a un filósofo que nos ha acompañado en este trayecto, que sería Mark Fisher, aunque podemos hacerlo desde una perspectiva un poco diferente. Para Fisher, insisto, el capitalismo es una ontología, es un modelo económico, social, nos provee de un marco de comprensión sin alternativas y las monstruosidades de la ficción podrían ser una especie de evocación de una problemática un tanto diferente. Yo creo que nuestro capitalismo no es realista, como dice Fisher, sino que es espectral, en un sentido más derridiano o incluso más lacaniano. Y me explico para explicar a qué me refiero con estos espectros, ¿no? Derrida nos dice que frente a la ontología podemos hablar de la aontología, haciendo un juego de palabras. Ante, en francés, significa encantado, espectral. La aontología, que en francés se pronuncia igual, ontologie, ontologie, se pronunciaría igual, sería algo así como el estudio de los fantasmas, de lo espectral, de las brechas, por decirlo de algún modo. El propio Mark Fisher habla de esta ontología, aontología, nos dice que podemos definir la ontología como el hecho de que nada goza de una existencia positiva, todo lo que existe es posible, todo lo que existe es posible únicamente sobre la base de una serie de ausencias que lo preceden, lo rodean y le permiten poseer consistencia e inteligibilidad. Entonces, el tiempo capitalista podría ser una temporalidad espectral, una aontología más que un tiempo realista, ¿no? Como decía Fisher, una especie de espacio de las brechas, de los umbrales, de lo inconcreto. No estaría enteramente acabado y estaría a punto de desfallecer en todo momento, ¿no? Además, este espectro que trabaja Derrida, que cita Fisher, también adquiere la condición de deuda. Ya voy terminando, me quedan 5, 6 o 7 minutos. Em, el fantasma es una especie de deuda, como ocurre con el padre de Hamlet, que se aparece a su hijo para revelarle quién lo mató, para saldar una deuda. O también en esas películas de fantasmas en donde los muertos tienen algún trato pendiente con los vivos y no cejan en su empeño hasta poder saldarlo. En cierto modo, el fantasma es la encarnación de una deuda y también la revelación de esa deuda. Podemos entonces preguntarnos si toda revelación no será la revelación de una deuda que al mismo tiempo que se revela se salda y que estamos de algún modo, que todo saber es una especie de deuda, estamos endeudados o adeudados por los dioses o por alguna otra entidad superior, lo que implicaría que el apocalipsis, en ese sentido de revelación, supondría la revelación de una deuda contraída y también el modo de saldarla. Una deuda que nuestro capitalismo en nuestros días estaría tratando de ocultar. De este modo, el capitalismo y el sistema neoliberal, y aquí me desmarco un poco de Fisher, no crean la realidad, sino que la sustraen. Es decir, el capitalismo nos endeuda con respecto a la realidad y la fantasía monstruosa de este tipo de series, todos estos escenarios distópicos, podrían ser vistos como síntomas traumáticos de ese endeudamiento, de esa fisura, ¿no? De ese hueco, de esa oquedad, de esa deuda. Las distopías no nos hablan del futuro, tampoco nos hablan del presente, nos hablan de nuestro endeudamiento con el futuro, un endeudamiento ontológico, ecológico, como lo queramos decir, como lo queramos ver. Slavoj Žižek lo explica también muy bien. Nos dice que lo real se entiende a partir de lo simbólico como una especie de distorsión. Lo simbólico es una simbolización necesariamente fallida, fracasada, y cuando simbolizamos el mundo entramos en una especie de deuda ontológica impagada que emerge durante ese proceso de ontologización, de significación, y el espectro, nos lo dice Zizek de manera más o menos literal, sería la encarnación de esa deuda que hemos contraído con la realidad, ¿no? Nos dice Slavoj Žižek que los fantasmas y otras formas de apariciones muestran el carácter virtual, ficcional del orden simbólico como tal, el hecho de que este orden exista a crédito, de que por definición sus cuentas no sean saldadas completamente.
Estamos diciendo que construir la realidad implica endeudarse con lo real, ¿no? Hay una especie de endeudamiento y los fantasmas serían la encarnación de esa deuda. Vivimos en un apocalipsis espectral, un apocalipsis con el que estamos en deuda. Series como el hecho de que series como The Last of Us echen mano de estas fantasías monstruosas y que la distopía se abra paso como el género más exitoso de nuestra ficción, se puede interpretar como un fenómeno ligado a la deuda política, económica, ecológica y también ontológica que hemos contraído con la realidad. Una deuda monstruosa, literalmente, como pueden corroborar Joel y Ellie, ¿no? Quienes tienen que enfrentarse cara a cara con estas encarnaciones zombificadas de la deuda. Una deuda de la cual nuestra ideología neoliberal es totalmente consciente. ¿Cómo si no explicamos el mito del héroe o la heroína que ha de salvarnos de los monstruos que el propio sistema ha creado? La fantasía definitiva del capitalismo neoliberal se podría definir como una ensoñación que nos hace creer no solo que el sistema nos jode, sino que nosotros estamos destinados a salvar el sistema y que tenemos que perdonar las deudas que él mismo ha contraído. Cierro ya con una idea. Nietzsche habló de los últimos hombres, de aquellos que se dejan dominar por los otros, que son incapaces de generar un sistema de valores propio. El videojuego The Last of Us, la serie The Last of Us, habla también del último o de la última de nosotros, del último hombre o mujer, pero Joel o Ellie no se parecen en nada a estos anodinos hombres nietzscheanos, estos últimos hombres nietzscheanos. Más bien encarnan el mito de los últimos hombres del neoliberalismo, aquellos que están destinados a salvarlo de sus ruinas. La respuesta del capitalismo ante este monstruo terrible que es la cancelación del futuro y la deuda apocalíptica encarnada en estos monstruos que él mismo ha creado, no es otra que volver a mirar a los individuos, interpelarlos y empujarlos a interiorizar la culpa y la responsabilidad de mantener a flote el sistema, de acabar con ese apocalipsis que él mismo ha producido, ¿no? Hemos destruido vuestro mundo, pero vosotros tenéis que salvarlo de nosotros, parece decir el neoliberalismo, ¿no? Y quizá por ello el mayor giro antisistema de la obra, o por lo menos en lo que respecta a esta primera temporada de la serie televisiva, no sean las concesiones o chistes que hace sobre el comunismo, ni los guiños que hace contra el heteropatriarcado en algún capítulo, sino el tramo final, y aquí hago un pequeño spoiler de cierre, el tramo final en el que Joel renuncia a restaurar el mundo que conocíamos si eso conlleva el sacrificio de una vida humana, como si el mismo protagonista de la serie se desmarcara del mito del héroe neoliberal que le había sido asignado. Y quizá por ello sea el momento de decirle al sistema neoliberal, a este que nos está empujando al apocalipsis, ¿no?, que los monstruos son su deuda, no la nuestra, que no pagaremos el precio de sus errores con nuestra miseria, con nuestra precariedad, con nuestras fantasías o con nuestro sacrificio. Y nada, ya con esto termino justo bordeando ese límite máximo que me habíais propuesto. Muchas gracias, Emiliano. Martín, os paso la palabra por si queréis hacer algo. Gracias, Jorge. Te agradezco enormemente el contenido de la conferencia, me ha parecido particularmente interesante. Debo decir que compartimos en gran medida con nuestro grupo de investigación esta perspectiva sobre la ficción y en particular sobre el audiovisual o los videojuegos, que es la idea de no pensar a la producción cultural contemporánea como a un dispositivo que es susceptible de un análisis a partir de las categorías que ofrece la filosofía, sino pensarla como un dispositivo que efectivamente sirve para problematizar, ¿no? Un dispositivo capaz de establecer un enfoque filosófico con el que luego se puede entrar en diálogo a partir de diferentes formatos, ¿no? De alguna manera, las sucesivas remakes, reversiones y reemergencias de los mismos tópicos que se producen en la producción cultural actual también establece diálogos propios sin necesidad de que la filosofía llegue con su instrumental, ¿no? Se hace filosofía también a partir de la producción. En este sentido pensaba esta característica que vos señalabas, ¿no?, a partir de Fisher, que es la imposibilidad de pensar por encima del marco
si se quiere, imaginario, simbólico o normativo que nos ofrece el capitalismo, ¿hasta qué punto eso no forma parte del mismo carácter saturante que tiene la institución social como tal, en todo momento en el que la forma en la que nos organizamos de alguna manera ya nos circunscribe a pensar que nos organizaremos siempre de la misma forma y a pensar de que todo estado anterior es solamente una forma germinal del estado presente, ¿no? Ese fatalismo que acompaña de alguna manera a la institución social. En ese sentido, vos señalabas algunas ficciones como Avatar que piensan, bueno, no podemos pensar un futuro más allá del propio sistema en el cual estamos enclaustrados, entonces pensemos el futuro como aquel estado en el cual este sistema todavía no se había impuesto, ¿no? Entonces volvemos a lo primitivo, pensamos el futuro como tribus, lo pensamos como lejano oeste. Incluso en Walking Dead hay una de las comunidades que decide de manera más o menos verosímil establecer una monarquía, ¿no? Tienen un rey y se llaman el reino, ¿no? Es como que vuelven directamente al medioevo. Lo que puede ser una hipótesis tanto ridícula en términos de proyectiva, pero que es interesante pensando qué es lo que está operando ahí. ¿Por qué una comunidad podría decidir volver a un estado anterior? Y en cierto modo, porque no podemos pensar un estado siguiente, ¿no? Una forma de ordenación superadora al sistema que se está derrumbando. En este sentido te quería preguntar si vos si ves este carácter saturante, esta forma de colapsar, si se quiere, el presente en el futuro y en el pasado como algo propio del neoliberalismo o como algo propio de la institución social como tal, atribuible a la Atenas clásica, a las sociedades medievales y en este momento a la sociedad occidental en el neoliberalismo. Tomando en cuenta que sin necesidad de retroceder por ahí tanto en el tiempo, podemos encontrar algunos ejemplos incluso en el mundo contemporáneo, como Norcorea, Omán u otro tipo de regímenes que existen en la actualidad y que tampoco parecen ofrecer un marco simbólico que preconice la emergencia de la novedad, digamos, ¿no? Que también tienden a mantener a sus individuos en la lógica de una repetición institucional. Sí, a ver, es connatural a lo social cierto conservadurismo para poder autogenerarse y para poder permanecer en el tiempo, ¿no? La religión cristiana en la época medieval se basaba en darnos un marco perfecto para vivir dentro de él y para que no hubiera cambios y no hubiera revoluciones y para que el propio clima ideológico no impulsara el cambio. También cierto pensamiento tradicional a la manera de lo que estudia Lévi-Strauss, ¿no? Las sociedades, no llamarlas primitivas, pero bueno, tradicionales, vamos a llamarlo así, también se basaban en la reiteración de mitos, en la reiteración de procesos rituales para conservar ciertas claves ideológicas, sociales, institucionales que permitieran la supervivencia. Entonces, lo que habría que tratar de ver y interpelar a Fisher si él pudiera venir espectralmente desde los muertos para acompañarnos, si hay una diferencia entre realismo capitalista o capitalismo realista o como lo queramos llamar y tradicionalismo o conservadurismo. Si hay una bifurcación específica que hace que nuestro capitalismo sea especialmente conservador o que sea conservador de una manera distinta, que nuestro capitalismo neoliberal intente conservar las ideas y sus procesos de una forma tajante y diferenciada con respecto a otras tradiciones, o si es un proceso institucional, como tú veías, un proceso social, una inercia social, vamos a decirlo así. Yo creo que se puede intentar recabar, y ese es el proyecto que hace Fisher, pero a lo mejor no lo plantea en esos términos que propones, Emiliano. Intenta darle una especificidad al conservadurismo de nuestra época, porque no solamente es un conservadurismo epistemológico, sino que es un conservadurismo ontológico, ¿vale? En otras épocas se podría decir que no se puede pensar una cosa distinta a lo que se tiene que pensar en ese determinado contexto. Pero creo que es que en esta época la propia realidad se ha visto embargada por ese conservadurismo, ¿no? Lo que ha hecho el capitalismo no es solo impedirnos pensar más allá
del capitalismo, sino impedirnos que exista una metafísica más allá, que exista una ontología más allá del capitalismo. Creo que a lo mejor el punto de divergencia se podría situar ahí, en la distinción entre un conservadurismo epistemológico tradicional, clásico, y un conservadurismo más arraigado en lo ontológico. Y aquí estoy respondiendo un poco por Fisher, intentando darle algún tipo de manifestar un poco su pensamiento. No sé yo si sería tan fácil hacer esa distinción. Creo que sí, creo que el capitalismo ha trastocado tanto nuestro mundo que es fácil ver en él aspectos cualitativa y cuantitativamente diferentes de otras culturas. Yo creo que sí podría ser. A lo mejor es un proyecto que yo no he realizado y que Fisher no culmina, pero yo creo que sí se podría llevar a cabo. Te hago una consulta más y ya le cedo el espacio a Martín también por si quiere hacer una consulta. Pensaba a propósito, porque tiene mucho también además de análisis filosófico, la conferencia que nos planteás, tiene como ciertas constantes, si se quiere, también desde la antropología, ¿no? Se puede pensar. Yo pensaba en esta tensión que plantean autores como Roger Caillois, que también recuperan algunas tesis de la antropología más clásica, esta tensión entre lo sagrado y lo profano, en la cual los tabús aparecen como escenarios de normas que vienen a restringir la aparición de lo sagrado, lo que podría parecer como una revelación para el conjunto social, pero que al mismo tiempo, como dice Caillois, el tabú, la norma, permite conservar la sociedad, pero no evita que esta sociedad envejezca, ¿no? Que las ideas se ritualicen, que vayan perdiendo su carga afectiva, y en ese sentido aparece la fiesta como ese momento de desorden en el que todo se subvierte, y en el que los hombres se permiten acceder o de alguna manera tener alguna presencia en ese momento creador original en el que los dioses establecen los tabús y establecen las formas culturales. Yo pensaba hasta qué punto lo monstruoso en la ficción contemporánea no aparece de alguna manera en las representaciones colectivas como una manifestación, si se quiere, un tanto inocua de esa festividad, ¿no? El hecho de que nos permitimos colectivamente expresar sistemas completamente divergentes al actual, pero que de alguna manera lo que quieren hacer es rejuvenecerlo, ¿no? Rejuvenecer estas formas anteriores para que no envejezcan en el simple hecho de estar constreñidos a las formas culturales actuales. Si de alguna manera esta monstruosidad que emerge, vos en tu libro, recuerdo, tomás la expresión de Kristeva, la emergencia de lo abyecto, ¿no? Que a veces acontece en estas ficciones que tienen que ver con lo monstruoso y con lo distópico, si de alguna manera no encarnan ese lugar de la festividad, que por otro lado cada vez tiene menos lugar en las sociedades contemporáneas, ¿no? El momento de la festividad en el cual todos los sistemas de roles y de jerarquías se aplanan y nos encontramos como iguales en un espacio no tan normado, o al menos en el que se exceptúan las normas más relevantes de nuestra cultura, es un espacio que cada vez tiene menos lugar. Las fiestas se van ritualizando cada vez más, cada vez tienen menos espacio para la emergencia de nuevos vínculos, y hasta qué punto esa subversión que permitía la festividad no se traspasa en la producción cultural actual al ámbito de la ficción y en particular al ámbito de la ficción distópica. Sí, yo suscribo lo que dices en gran medida, aunque tengo mis dudas sobre el final, el broche final. Efectivamente, el monstruo es algo disruptor. El héroe es el tradicionalista, el héroe es el conservador, el héroe quiere volver al orden, pero el monstruo es el que nos ofrece un afuera, un algo que está más allá, desde la tradición folclórica hasta la grecolatina, la cristiana. Es decir, que el monstruo siempre nos ofrece algo distinto, ante lo cual se puede romper esa ritualidad y esa normalidad, ¿no? Pero el problema está en que si lo asociamos con la festividad, como hace Caillois, tenemos que ver qué ocurre con lo festivo en nuestro tiempo. Y yo aquí a lo mejor me baso un poco más en Guy Debord, que entendía que ya no existe la festividad porque ya todo es festividad. El capitalismo es un capitalismo hedonista prácticamente, ¿no? De felicidad perpetua y por lo tanto de ausencia de festividad. Entonces, aunque me parece interesante la idea del monstruo y la suscribo, la idea del monstruo como
alternativa al orden, del mismo tiempo que la festividad era una alternativa al orden o una pequeña brecha en el sistema, el problema es que el capitalismo se ha construido a través de brechas, se ha construido a través de una festividad total y lo que nos queda, aquí me vuelvo otra vez a Fisher, sería esa especie de hedonismo nihilista en el que estamos atrapados en el capitalismo. Todo es tan festivo que ni siquiera el potencial de los monstruos, el potencial disruptor de los monstruos puede emerger con normalidad. Y tenemos que estar dándole vueltas a los monstruos porque yo creo que hay ahí una potencialidad, un arma política, por decirlo de algún modo, que el propio modelo capitalista se encarga de difuminar, de diluir ese potencial por esa festividad constante en la que estamos abocados, por esa especie de vértigo implacable que supone el capitalismo, está disipado, ese poder revolucionario está disipado en el monstruo y habría que intentar a lo mejor buscar algún tipo de, perdón, de palanca que nos permitiera dotar otra vez al monstruo del potencial que el capitalismo le está haciendo perder. Muchas gracias, Jorge. No sé, Martín, si quería hacer alguna pregunta. Ahí está, ahí pude activar el audio. Bueno, Jorge, muchas gracias por la presentación. Yo solamente quería ilustrar algo que mientras vos estabas comentando se me iba cruzando por la cabeza y era justamente algo que puede llegar a graficar algunas de las cosas que estabas diciendo. Y es otra película de zombies que, bueno, a Emiliano no le gusta mucho, pero a mí sí. Y es El regreso de los muertos vivos del año 85, que, bueno, vos hablabas de una interminable dilatación del tiempo, ¿no? En algún momento esa distopía que se va dando, y yo eso siempre lo asocié con toda esa narrativa que se va generando. No sé si recuerdan la película, que van de a poco apareciendo zombies de diferentes clases sociales, de diferentes profesiones, y bueno, cada vez se van convirtiendo más, hasta que en un momento, bueno, le terminan comiendo el cerebro a la mayoría de las personas, y la única posibilidad de detener eso que está sucediendo es el apocalipsis final total, que es arrojarles una bomba atómica. Así terminaba esa película. Es como que, por un lado, nada, ilustrar eso, que me parece que es una de las maneras que tiene el cine también de alguna manera vendernos ese tipo de imaginario en el que solamente el fin del mundo puede llegar a darse con una especie de fin nuclear o como sea llamado, pero que es más sencillo eso, ilustra la idea de que es más sencillo eso que pensar una alternativa a un capitalismo, porque esa película arrancaba con una especie de gas que empezaba a crear a las personas como zombies, y ese gas podemos pensarlo también como el sistema capitalista o el neoliberalismo, que bueno, que va creando ese individualismo y que, bueno, frente a un otro que piensa distinto, trata de comerle las cabezas, eso se esparce fuera de control. La única posibilidad de terminar con eso es un ataque nuclear, una destrucción total. Nada, por eso te quería preguntar si vos podés coincidir un poco con esto que estabas hablando acerca de lo de la distopía. Y segundo, y tal vez la pregunta, yo siempre me pregunto, desde que leo a Fisher, acerca de cómo sería posible crear una identidad narrativa colectiva capaz de crear un pensamiento alternativo al capitalismo, ¿no? Que es, digamos, una de las preguntas que hace Fisher a lo largo del realismo capitalista, y que luego replica en gran parte de su obra. Yo siempre me pregunto esto porque si fuese posible eso, tendría que ver cuál es la manera de hacer llegar esa identidad narrativa a un amplio porcentaje de la sociedad. Y bueno, como dice Fisher, una de esas posibilidades es a través de la cultura, ¿no? El que hace todos sus estudios culturales, pero en un momento nombra, por ejemplo, al Grange, va a decir, ni siquiera Cobain pudo, a través de su movimiento artístico alternativo, llegar a poder escapar de lo que se entendería como el realismo capitalista, porque en algún momento entendió que él era una parte más de ese engranaje, y a pesar de todas sus intenciones y todos los valores
que podía traer desde el pan, todo eso fue consumido por la industria cultural y solamente se convirtió en un eje más de todo un sistema sobre el cual él renegaba. Si eso sucede con un movimiento musical que se dio en los 90, donde tal vez la llegada era más amplia que hoy en día, entonces de alguna manera yo a veces pienso que es poco probable que a través de la cultura, a través de, sobre todo de películas, de series, se pueda llegar a tomar una especie de conciencia popular, como decía, una identidad narrativa colectiva que pueda llegar en conjunto a pensar una alternativa al capitalismo, y a veces eso es lo que a uno lo acerca más a un escenario de que es más fácil pensar el fin del mundo que una alternativa, ¿no? Porque cómo poder lograr un pensamiento diferente si gran parte de la población generalmente consume un producto ya preformado por la industria cultural. No sé si, o sea, tampoco te pido que respondas eso, pero ¿qué te parece acerca, cuál es la posibilidad de que pueda llegar a surgir una identidad narrativa colectiva que logre un discurso alternativo al capitalismo o al realismo capitalista que, que habla Fischer? Sí, no hay una receta que se pueda imponer de una manera efectiva, pero sí creo que podría haber pequeñas fisuras dentro de esa especie de cúpula que está creando el capitalismo, ¿no? Alguna fisura que tendría que ver. Yo no lo relacionaría tanto con la cultura como con la creación, con la creatividad, incluso con la poesía. No la poesía de escribir versos, sino con la poesía de buscar una alternativa poética a una serie de elementos, de factores. Es decir, poetizar el mundo, repoetizar el mundo en un sentido casi heideggeriano, aunque Heidegger no pinta mucho nada en este momento, ¿no? No tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, pero sí esa noción heideggeriana de poetizar, de volver a nombrar las cosas, de buscar algún tipo de fisura a través de la poesía, a través de la creación, de la creatividad, del arte. Creo que las principales garantías de réplica ante el capitalismo están no tanto en la política de una manera estándar como en la estética, en la posibilidad estética de cambiar el mundo y de cambiar nuestra concepción del mundo. Ya digo que no hay una receta, pero creo que hay una pequeña vía o algunas posibles alternativas que funcionarían dentro de un marco estético, poético, más que en un marco político que a lo mejor se agota o que es fácilmente reabsorbido por el sistema. Gracias. Gracias, Jorge. Bien, tenemos escasos minutos porque ya estamos consumiendo el tiempo de la siguiente conferencia. Así que vamos a recuperar dos preguntas que se han planteado en el chat del canal de YouTube y prontamente pasamos a la siguiente conferencia. Voy a colocar las preguntas. La primera la voy a leer porque es un poco larga. Es de Soledad Camparín, plantea: si pensamos al capitalismo como una ontología, podemos sospechar que nuestra imaginación está vulnerada, adulterada, capturada, lo que anula la posibilidad de imaginar otros finales. ¿Crees que desarrollar la capacidad de imaginar otros futuros desde las ficciones sería un camino posible para un cambio de rumbo en la historia de la humanidad? Sí, es lo que he respondido hace un momento, así que yo creo que no hace falta incidir mucho. Sí, hay un pequeño margen, un escaso margen de creatividad para dar algún tipo de respuesta a través de la ficción o de la creación, más bien. No los limito solo a la ficción. Sí. Bien, y Omar Murad te felicita también por lo estimulante de tu conferencia y te pregunta: es interesante el uso que haces de la deuda neoliberal, parece que jugás con la interpretación nietzscheana de deuda como una relación económica y moral. ¿Podrías ampliar esa línea de argumentación? No parto de Nietzsche, aunque sé que tiene algunos estudios sobre la deuda y no he recabado mucho en ellos y tengo interés en hacerlo. No parto de una perspectiva moral de la deuda, sino más bien de una perspectiva ontológica. Estamos en deuda porque estamos sustrayendo a la realidad una serie de símbolos
y esa deuda se manifiesta como una distorsión siniestra, vamos a decirlo así, y las ficciones tendrían que ver con esa distorsión. Pero no me acerco al ámbito moral, aunque agradezco la propuesta del compañero, porque efectivamente sí podría ampliar esta hipótesis y retomar a Nietzsche y ver hasta qué punto podría servirme de sus tesis, pero en principio no son mi punto de partida. Bueno, muchísimas gracias, Jorge, tanto por la conferencia, ha sido excelente, como por este ping-pong tan variopinto de preguntas que has podido sortear exitosamente. Te agradecemos enormemente tu participación y pasamos entonces a la siguiente conferencia. Te agradecemos enormemente, Jorge. Un saludo. Gracias, Jorge. Un saludo. Un saludo también, Martín. Saludos, Emiliano.